Buenas, vamos a estar hablando sobre la evaluación del paciente con epífora. Bueno, para comenzar, para describir o evaluar el paciente con epífora, es importante recordar, conocer la anatomía y la fisiología del aparato lagrimal. Entonces, vamos a comenzar con la principal componente, que sería la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal es una glándula exócrina que mide 20 por 15 por 5 milímetros. Se encuentra en la fosa lagrimal formada por el hueso frontal en la órbita lateral anterosuperior. Está dividido en un lóbulo orbitario más grande y un lóbulo palpebral más pequeño por las extensiones fibrosas del ligamento de Whitnall, la aponeurosis del elevador y su asta lateral. Esta va a secretar lágrimas a través de una serie de conductos que serían de 10 a 12 hacia el saco conjuntival justo por enfrente del fondo del saco superior, a 5 milímetros por encima del borde tarsiano lateral. De 2 a 6 conductos de la porción orbitaria van a atravesarse y se unen a los conductos del lóbulo palpebral. Por tanto, la extirpación o un daño del lóbulo palpebral puede provocar una disminución significativa de la secreción lagrimal. Hay glándulas exócrinas accesorios de Krauss y de Wolfram que se ubican en el fondo del saco superior y por encima del borde superior del tarso respectivamente. Estas glándulas no tienen ninguna inervación aparente y el suministro proviene de la rama lagrimal de la arteria oftálmica. El drenaje de la sangre venosa se realiza a través de la vena oftálmica. Bueno, la glándula lagrimal tiene inervación sensorial, secretomotora y simpática. La inervación sensitiva va a llegar a través de la rama lagrimal de la división oftálmica del quinto par craneal. El suministro secretomotor se va a realizar a través de las fibras parasimpáticas. Las fibras preganglionares parasimpáticas surgen del núcleo lagrimal en la protuberancia cerca del núcleo glosofaríngeo. Las fibras postganglionares simpáticas provienen del ganglio cervical superior y llegan a la glándula lagrimal a través del petroso profundo y también junto con las fibras simpáticas alrededor de la arteria y el nervio lagrimal. El aparato excretor lagrimal consta de los puntos superior e inferior, los cananículos, el saco lagrimal y el conductor nasolagrimal. Como podemos ver en la imagen, tenemos los puntos lagrimales, que son orificios pequeños, redondos u ovalados de aproximadamente 0.2 milímetros de diámetro en la cima de una elevación. La papila lagrimal, que se encuentra cerca del externo medial de los márgenes del párpado en la unión de sus partes ciliadas y no ciliadas en línea con las aberturas de la glándula de meiomio. El punto es relativamente avascular, es más pálido que su entorno, sirviendo como guía en caso de encontrar un punto que esté estenosado. El punto superior es ligeramente medial con respecto al inferior, pero cuando los párpados están cerrados se superponen. Los extremos mediales de los retractores del párpado inferior también ayudan a estabilizar los puntos y prevenir la eversión de los puntos al parpadear. La permeabilidad de los puntos se mantiene gracias al tejido fibrodenso circundante que se continúa con la placa tarsiana adyacente. Los canalículos son tubos huecos de 0.5 milímetros de diámetro que conectan los puntos lagrimales con el saco lagrimal. Cada canalículo tiene una parte vertical de 2 milímetros de longitud y una parte horizontal de 8, puede ser 10 milímetros, que sirve el margen del párpado y converge hacia el canto medial. Los canalículos están envueltos por fibras del músculo orbicular y tejido elástico, excepto en las paredes posteriores, que están cubiertas por conjuntiva a través de la cual se puede ver fácilmente la sonda. La parte superior es ligeramente más corta que la inferior. Existe una dilatación en la unión de estas dos partes, que es la ampolla.
Los canalículos perforan la periórbita del saco lagrimal por separado, uniéndose en un ángulo de 25 grados para formar un canalículo corto común de 0 a 5 milímetros de largo. Luego ingresa a un pequeño divertículo del saco, el seno lagrimal de Meyer, en un punto de la superficie posterolateral del saco, a unos 2.5 milímetros del vértice del saco. El canalículo común se dirige anteriormente formando un ángulo agudo de unos 45 grados con el saco antes de entrar en él. Esta entrada aguda al saco lagrimal crea un potencial colgajo o válvula mucosa a través de la abertura. La válvula de Rosenmüller. Estos canalículos están revestidos por epitelio escamoso estratificado sostenido por tejido elástico que puede dilatarse hasta 3 veces el diámetro normal. El saco lagrimal se encuentra en la fosa lagrimal formada por el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar en la parte anterior de la pared medial de la órbita, que se continúa por debajo con el conducto nasolagrimal. La línea de sutura vertical entre la apófisis frontal del maxilar superior y el hueso lagrimal es ligeramente medial a la mitad del suelo de la fosa. Esto es de importancia quirúrgica porque en la operación de dacrocisto-rinostomía, la primera abertura ósea se realiza a través de esta línea. El saco lagrimal mide de 12 a 15 milímetros de alto, 4 a 5 milímetros en sentido anteroposterior y 2 a 3 milímetros de ancho. El saco situado encima de la unión del conducto canalicular común se conoce como fondo de ojo. Una línea imaginaria trazada desde el canto medial hasta el primer molar superior que se inclina hacia abajo y hacia atrás a 15 a 25 grados indica el eje longitudinal del saco. Una porción de la periórbita que se divide en la cresta lagrimal posterior encierra el saco lagrimal y luego se une en la cresta lagrimal anterior formando la fascia lagrimal anterior y posterior respectivamente. Las células, los vasos neumatizados superiores están mediales a la parte superior del saco, la placa cribiforme y el piso del seno frontal que se encuentran por encima del saco. Entre la superficie posterior del saco y la fascia lagrimal posterior hay un plexo vascular. La lección del plexo va a provocar un sangrado muy problemático. Anteriormente, la parte superior del saco está en estrecho contacto con el ligamento palpebral medial hasta el punto de que es posible que sea necesario dividir el ligamento cerca de su unión a la cresta lagrimal anterior para una movilización completa del saco. La vena angular cruza el ligamento por vía subcutánea a 8 milímetros del canto medial, sin embargo, la posición de la vena no siempre es constante. La incisión para extraer el saco no debe ser más de 2 a 3 milímetros medial al canto medial. La inervación del saco lagrimal proviene de la rama infratronclear del nervio nasociliar. El suministro de sangre se realiza a través del dorsal de la nariz y el palpebral superior medial, siendo ambas ramas de la arteria oftálmica, rama angular de la arteria facial, rama de la arteria maxilar externa y rama infraorbitaria de la arteria maxilar interna. El conducto nasolagrimal. El conducto es una continuación del saco lagrimal. Solo hay una ligera constricción en la unión del conducto nasolagrimal y el saco. El eje mayor está a lo largo de la línea que une el canto medial con el primer molar. Puede identificarse desde el exterior por la vena más numerosa y prominente que rodea el conducto que el saco y desde el interior por el estrechamiento focal de la válvula de Krauss en la unión. El conducto también tiene una pared más gruesa que se hace evidente cuando se realiza una incisión. El conducto nasolagrimal se puede dividir en dos partes, una parte interósea y una parte intermeatal. La interósea mide 12 milímetros, la intermeatal 5 milímetros aproximadamente. Se encuentra incrustado en un canal óseo formado medialmente por el hueso maxilar y lateralmente por el hueso lagrimal arriba y la córnea inferior abajo. El conducto nasolagrimal se abre en la pared lateral de la cavidad nasal aproximadamente 10 milímetros por detrás del extremo anterior de la córnea inferior y a 30 milímetros de las fosas nasales externas. En el drenaje venoso, la inervación del conducto proviene de los nervios infratronclear y alveolar anterosuperior. El suministro de sangre del conducto nasolagrimal proviene de las ramas palpebrales de la arteria oftálmica, angular e infraorbitaria y de la rama nasal de la esfenopalatina. El drenaje venoso se realiza a través de los vasos angulares e infraorbitorios arriba y abajo hacia las venas nasales
y los linfáticos del conducto nasolagrimal pasan a los ganglios submandibulares y cervicales profundos. El orbicularis es el músculo que actúa como protector de los ojos mediante su acción de parpadeo. Tiene dos partes principales, la orbitaria y la palpebral. La más importante es la palpebral. Esta se divide nuevamente en pretarsal, la parte del orbicular que se encuentra sobre el tarso y la parte preceptal sobre el tabique orbitario. Las inserciones del orbicular en el canto medial alrededor del saco lagrimal se denominan cabezas. La parte preceptal tiene su cabeza superficial insertada en el tendón cantal medial y la cabeza profunda en la fascia de la cúpula del saco lagrimal y en la parte superior de la cresta lagrimal posterior. Las secreciones lagrimales provienen principalmente de dos conjuntos de glándulas, las lagrimales y las glándulas accesorias de Wolfram y Krauss. Las glándulas accesorias son las secretoras basales que proporcionan un suministro constante de lágrimas, ya que carecen de inervación conocida. La glándula lagrimal es la secretora refleja, con estimulación autónoma, emocional. La irritación de la conjuntiva, la córnea o la uvea o los focos irritativos en los senos nasales, la boca, los oídos o los dientes provocan un lagrimeado reflejo. Puede acompañar a bostezos, risas, estornudas y tos. Y las lágrimas se distribuyen a lo largo de los fondos de sacos conjuntivales, la película lagrimal precorneal y las tiras lagrimales marginales. Aproximadamente el 25% de las lágrimas secretadas se pierden por evaporación. El resto se drena a través del sistema de drenaje lagrimal, a través del punto, los canalículos, el saco, el conducto nasolagrimal y finalmente hacia el meato inferior de la nariz. Alrededor del 60% de las lágrimas se drenan a través del punto inferior, pero en caso de anomalías el punto superior puede funcionar eficientemente sin desabordarse. La acción de parpadear de los párpados ayuda a impulsar las lágrimas hacia el sistema de drenaje. El parpadeo desplaza medialmente el párpado superior e inferior debido a la firme unión del orbicular al tendón cantal medial. Además, con cada parpadeo, el párpado superior e inferior se aproxima en el área del canto lateral y luego avanza hacia el canto medial, desplazando la película lagrimal hacia los puntos lagrimales. Entonces, el desgarro se puede agrupar en términos generales bajo dos encabezados principales, el hiperlagrimeo, que sería hipersecreción de lágrimas, y epífora, que es donde hay deterioro del drenaje. Es fundamental diferenciar entre dos a la hora de planificar la gestión. La epífora es una condición en la que hay lagrimeo excesivo debido a una reducción del flujo lagrimal, es decir, un drenaje lagrimal defectuoso. La obstrucción en cualquier punto a lo largo de la vía de drenaje lagrimal, desde el punto hasta la nariz, puede provocar epífora. Esto puede provocar una epífora que varía en gravedad, desde una epífora intermitente con un bloqueo parcial hasta lágrimas que se desbordan hacia la mejilla. Puede ser unilateral o bilateral y es peor en los meses de invierno y en el clima ventoso. La visión puede verse más afectada al mirarlo hacia debajo debido a un menisco lagrimal elevado o gafas salpicadas de lágrimas. La epífora crónica puede causar enrojecimiento y dolor en la piel del párpado inferior con acortamiento secundario de la laminilla anterior. La limpieza excesiva de las lágrimas puede causar o exacerbar un ectropio medial. La epífora es funcional, es el término que se utiliza cuando existe epífora con permeabilidad en la ausencia de causas de hipersecreción. Esto puede deberse a un estrechamiento o estenosis del conducto nasolagrimal que aumenta la resistencia al flujo lagrimal, pero no provoca una obstrucción anatómica completa. El término de disfunción de la bomba lagrimal se utiliza para la epífora debido a un drenaje lagrimal reducido por causas orbiculares. Las causas comunes de epífora funcional son estenosis del punto, parálisis facial con ectropium paralítico, canalículo funcional único y una estenosis canalicular común. Pseudoepífora se refiere a la hipersecreción refleja de lágrimas acuosas de la glándula lagrimal principal debido a una producción alterada por las glándulas de Krauss y de Wolfram. La evaluación de un caso con epífora requiere un enfoque sistemático, de modo que también se pueden descartar las causas de una hipersecreción. El lagrimeo constante con secreción mucopurulenta frecuente y enmarañado de las pestañas sugiere un bloqueo del conducto nasolagrimal, y el lagrimeo intermitente con mucopurulencia puede sugerir una obstrucción intermitente del conducto nasolagrimal. El examen general de cara y la región preorbitaria. Los exámenes de estas partes en relación con los síntomas ayudan a establecer un diagnóstico. Se debe buscar una mala posición de los párpados y asimetría facial y periorbitaria.
En una hinchazón del saco lagrimal, un bulto sobre el área del canto medial debajo del ligamento palpebral medial indica claramente una hinchazón del saco lagrimal. Se evidencia inflamación, es necesario evaluar más a fondo la fístula y la inflamación sobre el área del saco. Y un acortamiento de la laminilla anterior, se debe comprobar la tensión vertical del párpado pidiendo al paciente que mire hacia el techo. Si hay laminilla anterior corta, el ectropio se exacerbará. Se deben buscar los 4 puntos para detectar la presencia de estenosis o membrana que lo bloquee. Debe mirar hacia el lado lagrimal. También se debe evaluar la posición relativa de los puntos superior e inferior entre sí y con la caríncula. La laxitud palpebral, el párpado por sí sola puede ser causa de epífora. El ectropio involutivo a menudo progresa desde la eversión del punto lagrimal hasta afectar el tercio medial, luego la mitad medial del párpado inferior y finalmente todo el párpado. La prueba de retroceso, se debe observar la velocidad con la que el párpado inferior se asienta contra el globo después de tirar hacia abajo y soltarlo, así como si hubiera un pequeño espacio entre el párpado y el globo una vez colocado y antes del primer parpadeo. La laxitud del tendón cantal medial siempre se debe valorar al evaluar el caso de epífora. Se clasifica con la prueba de distracción lateral y observando la posición del punto inferior en relación con el superior. La prueba de Schirmer nos ayuda a excluir la pseudoepífora. Para esta prueba se utilizan tiras de papel de filtro blanco, Cato 41 Wattman, de 35 milímetros de largo y 5 milímetros de ancho. Se doblan 5 milímetros en un externo y se insertan en el fondo del saco inferior, en la unión del tercio medio y lateral del párpado, y se dejan permanecer en esta posición durante 5 minutos con los ojos abiertos. El paciente debe estar cómodamente sentado en una habitación con poca luz y lejos de fuentes de aire directas como el ventilador. Además, no debe haber ningún tipo de estimulación verbal. Una vez transcurridos los 5 minutos, se mide la humectación del papel del filtro. Bueno, de ahí, para hacer una dilatación del punto, el punto se va a dilatar suavemente haciendo avanzar el dilatador de Nethership. Se van a instalar unas gotitas de anestésica. Esta nos va a dar información sobre el estado de permeabilidad del sistema canalicular. El anestésico tópico se pone en el saco conjuntival. El punto se dilata suavemente haciendo avanzar el dilatador, primero verticalmente unos 2 milímetros y luego horizontalmente con un movimiento giratorio. Simultáneamente se aplica tracción lateral al párpado. Con el párpado estirado se retira el dilatador y se avanza horizontalmente la cánula lagrimal unida a una jeringa llena de solución salina normal a través del punto y el canalículo. No se debe sentir resistencia en todo su recorrido. Luego se realiza la irrigación y se le pide al paciente que responda si el líquido pasa por la orofaringe o la nariz. Si hay resistencia al riego, hay obstrucción. La regurgitación de líquido del mismo punto indica que hay un bloqueo canalicular. La regurgitación de líquido desde el punto superior indica obstrucción a nivel del conducto canalicular común, el saco lagrimal o el conducto nasolagrimal. La regurgitación inmediata de líquido suele sugerir una obstrucción canalicular común. Esta dilatación de los canalículos proporciona información sobre el sitio de obstrucción que es necesaria para la toma de decisiones. Se realiza solo después de que otras pruebas demuestren la obstrucción. Durante todo el procedimiento se debe tirar firmemente el párpado hacia los lados para que los canalículos no se doblen. Se inserta una sonda de tamaño apropiado en el punto después de la dilatación y se avanza hasta encontrar la obstrucción. Primero se pasa verticalmente, como se había dicho, y luego se gira medialmente y se avanza hasta encontrar el hueso lagrimal. Luego la sonda se retira unos milímetros, se rota hacia abajo y ligeramente lateralmente hasta palpar la parte proximal del conducto nasolagrimal. La sonda es entonces girada, pasada hasta que golpea el suelo de la nariz en el meato inferior. Si en el medio se siente alguna obstrucción, se observa el sitio de la obstrucción sujetando la sonda con unas pinzas por su entrada antes de retirarla. La obstrucción se puede sentir como una parada suave en caso de estenosis del canalículo o como una parada dura cuando la sonda golpea el hueso en la pared medial del saco lagrimal. Si la obstrucción es menos de 8 milímetros, indica un bloqueo canalicular de 8 a 10, una obstrucción canalicular común, y si es distal, si la sonda pasa más de 10 milímetros. Luego tenemos la prueba de colorante de fluoroceína.
Esta prueba es de desaparición del tinte o prueba de retención del tinte de fluoroceína. Es una prueba semi-cuantitativa de salida de lágrimas retrasadas u obstruidas. Es de particular importancia para la evaluación de la dacroestenosis congénita en bebés y niños pequeños donde la irrigación lagrimal es imposible sin anestesia y sedación profunda. Se instila una gota de fluoroceína al 2% en el saco conjuntival no anestesiado de ambos ojos. A continuación se observa el volumen del lago de lágrimas, preferiblemente bajo la luz azul cobalto. Se indica al paciente que no se limpie los ojos. Al cabo de 5 minutos se examinan y se determina el volumen relativo. La persistencia de un tinte significativo y especialmente la eliminación asimétrica del tinte durante un periodo de 5 minutos indica una obstrucción relativa del lado que va a retener el líquido. Entonces la prueba de Jones son pruebas de tinte. Están las pruebas de Jones 1 y la prueba de Jones 2 para epífora funcional. Entonces la prueba de Jones 1 es para epífora funcional y la de Jones 2 es una prueba no fisiológica que determina la presencia o ausencia de fluoroceína en el líquido salino extraído de la nariz. Se elimina el tinte residual de una prueba fallida Jones 1 del saco conjuntival y luego se instila anestesia tópica en el saco conjuntival. Se sienta al paciente con la cabeza inclinada hacia adelante y se realiza una irrigación transcanalicular con solución salina. Luego se le pide al paciente que sople o escupa. Se coloca el líquido sobre un pañuelo de papel y se busca colorante de fluoroceína. Una prueba es positiva con la presencia del tinte. En el papel de seda lo que sugiere que el tinte había llegado al saco lagrimal, pero en presencia de un conducto nasolagrimal estrechado que no funcionaba. Se dice que es negativa cuando el tejido está libre de cualquier tinte que indique que no entró en el saco lagrimal con la prueba de Jones 1, como la malposición del párpado, falla de bomba lagrimal, estenosis puntual o canalicular. Una prueba de Jones 2 positiva confirma la permeabilidad anatómica con un lavado a alta presión de fluoroceína. Muchas gracias.